Bueno, los objetivos de las terapias de radiología intervencional en las neoplasias hepáticas primarias, el hepatocarcinoma, son fundamentalmente la curación en aquellos pacientes que están en estadios tempranos o la paliación de síntomas. Y para eso tenemos varios procedimientos. Algunos de ellos son la ablación percutánea, la embolización o quimioembolización y la radioembolización con partículas cargadas con itrio 90. Para poder tomar decisión nos valemos de la clínica, del laboratorio, de las imágenes, pero como bien decía Roberto, lo más importante para nosotros es la evaluación por un equipo multidisciplinario que se junte en forma regular a evaluar las imágenes, la situación clínica, etcétera, y así hacer un tratamiento bien enfocado para cada paciente. Y es así como en general se utiliza la clasificación de Barcelona. Eh, y ustedes pueden ver destacado acá en amarillo que la radiología intervencional tiene un lugar fundamentalmente en aquellos estadios A y estadio B, con terapias ablativas y con embolización. En cuanto a las terapias locales, existen muchas y cada vez salen algunas terapias más nuevas, pero fundamentalmente lo que más se usa en el mundo es la radiofrecuencia y las microondas. Y en general está reservada para tumores de menos de 3 centímetros o en combinación con otras terapias para tumores de 3 a 5 centímetros, salvo algunas excepciones que podemos revisar más adelante. La radiofrecuencia, lo que se hace por la vía percutánea es que se localiza el tumor, se introduce una aguja que es capaz de aplicar calor mediante ondas de radiofrecuencia que provocan la destrucción de las células tumorales. Su aplicación puede ser por vía percutánea, puede ser por vía intraoperatoria o por vía laparoscópica. Y eso tiene que ver también con la selección óptima de cada paciente respecto de su localización. Aquí ustedes tienen un ejemplo de un paciente con una lesión en el lóbulo hepático derecho, cómo se va introduciendo la aguja de radiofrecuencia bajo visión ecográfica continua. Una vez que la aguja está bien posicionada de la forma más precisa posible, comienza la aplicación del calor y ustedes pueden ver cómo se ve el artefacto final por la liberación de gas tras la ablación y cómo se va también ablacionando el tracto de salida de forma de no sembrar células tumorales en el trayecto. ¿Qué pasa con las complicaciones y la mortalidad? Bueno, estas son bastante bajas. El grupo japonés, en un tremendo trabajo publicado a fines de la década pasada, mostró más de 13.000 casos con una mortalidad bastante baja y con complicaciones que alcanzaron 3,5%. La mayoría de esos son complicaciones leves asociadas a un síndrome posablación. Y recientemente actualizaron estas cifras con la experiencia de los años 2011 a 2015, donde vemos que las complicaciones son aún menores gracias también a los avances tecnológicos. Como les decía, también existe experiencia para el tratamiento percutáneo de lesiones grandes en pacientes que no tienen otras alternativas quirúrgicas y que se encuentran en general en un performance status bueno. Se logran tasas de control tumoral sobre el 90%, utilizando algunas técnicas específicas, pero obviamente las complicaciones son bastante más altas y lo mismo con la mortalidad. Estamos hablando de tumores de más de 8 centímetros. Y para eso lo que se usa es la introducción de varias agujas que van produciendo ablación y destrucción de células tumorales en forma sinérgica. ¿Qué pasa al comparar radiofrecuencia con cirugía? Bueno, ya el 2013 salió el primer estudio, revisión sistemática, donde se demostró que para lesiones pequeñas de menos de 2 centímetros, la radiofrecuencia se podía comparar con la cirugía en términos de resultados de sobrevida y de respuesta a la destrucción tumoral. Sin embargo, para lesiones más grandes, la cirugía es superior. Y estos resultados fueron confirmados recientemente en este metaanálisis de revisiones sistemáticas, donde claramente si es que el paciente tiene una lesión pequeña y es candidato a cirugía, es mejor realizar resección que la terapia percutánea. ¿Qué pasa con la ablación por microondas respecto de la radiofrecuencia? Bueno, tiene dos ventajas. Uno es que tiene menos susceptibilidad respecto de la disipación del calor, es decir, para aquellas lesiones que están adyacentes a vasos sanguíneos grandes que provocan enfriamiento de la zona tumoral adyacente a ese vaso, la microonda se ve menos afectada y por lo tanto es preferible en ese caso particular.
Y lo otro es que, como vimos anteriormente, para los tumores grandes se pueden utilizar múltiples antenas que permiten hacer esta sinergia. Ahora, para lesiones que no cumplen estas características, los trabajos no han podido demostrar superioridad de una técnica sobre la otra. Por lo tanto, tiene que ver con la experiencia del usuario, el tamaño de la aguja y el costo, ya que la microonda es prácticamente el doble el precio respecto de la aguja de radiofrecuencia. Ahora, respecto de los avances tecnológicos, ¿qué pasa con aquellas lesiones que son demasiado pequeñas, que no son visibles a la ecografía o que están en localizaciones, por así decirlo, difíciles? Bueno, existen muchos avances tecnológicos en este aspecto que nos ayudan. Uno de ellos, y es el que nosotros más utilizamos en clínica alemana, ya tenemos una experiencia de más de 70 pacientes, es el uso de la fusión de imágenes de resonancia magnética, de escáner, de PET, imágenes isovolumétricas, en que las podemos fusionar en tiempo real con la ecografía usando un rastreador electromagnético. Aquí ustedes pueden ver las partes, este es el generador de ondas electromagnéticas, aquí está el procesador de las imágenes y se incorpora un sensor de movimiento en el transductor de ecografía. Este es más o menos el setting de la sala para poder trabajar, y el tipo de imágenes que obtenemos es más o menos así, donde ustedes pueden ver una muy buena correlación entre la ecografía en tiempo real y la resonancia obtenida en los días o semanas anteriores. Aquí pueden ver otro ejemplo un poco más claro, donde las estructuras vasculares tienen una alta correlación con lo visualizado en la ecografía. Y es así como aquellas lesiones que son claramente visibles en la resonancia magnética con gadolinio y que no son tan visibles en la ecografía, nos permite acceder a ellas para realizar toma de muestras o tratamientos mediante terapias ablativas o marcación prequirúrgica de tumores. Aquí tienen otro ejemplo donde pudimos con éxito realizar ablación de esa pequeña lesión en el IRAX4 del lóbulo hepático derecho. Obviamente que todos estos avances tecnológicos tienen que ir de la mano con la experiencia de los grupos, y se ha visto que para aquellos grupos que ya tienen más de 2 años de experiencia y un N importante de casos encima del cuerpo, los resultados son mejores como en cualquier otra especialidad que requiera meter las manos, digamos. Aquí tienen otro ejemplo. Esta es una lesión que está muy en el borde subcapsular y además tenía la desventaja que estaba adyacente a un asa de colon. Y en este caso particular lo que se hizo primero fue hacer una hidrodisección para separar con suero el asa de colon visualizado ecográficamente del hígado, y también separarlo de la pared tóraco-abdominal. Y posteriormente se introdujo una aguja de microondas enfrentando la lesión de esta forma, de tal forma de provocar la menor cantidad de daño posible. Pasando a otra técnica, tenemos la quimioembolización, y lo pongo entre paréntesis quimio porque puede también realizarse solo embolización, dependiendo de la experiencia de los grupos. Y ya en el año 2003 salió la primera revisión sistemática que demostró que existe un beneficio de tratar versus no tratar a aquellos pacientes que tienen lesiones grandes y que son de estadio fundamentalmente estadio B de Barcelona. Y este estudio concluía que la quimioembolización mejora la sobrevida en pacientes con hepatocarcinoma no resecable y que podría convertirse en el tratamiento estándar. Esto publicado hace 17 años. Existen numerosas técnicas, no me voy a detener demasiado en estos detalles, pero básicamente está la técnica convencional que utiliza doxorubicina mezclada con un vehículo liposoluble de medio contraste, que es el lipiodol, que se ve así en las imágenes de control posterior, o aquella que utiliza partículas que son cargables con doxorubicina y se ven de esta forma en la geografía, y este es el control posterior donde vemos la respuesta completa de esta lesión tratada. ¿Qué es lo que dicen los trabajos respecto de estas dos técnicas, la quimio convencional versus aquellas utilizadas con partículas? Bueno, que son aquella con partículas es una técnica más estandarizada, más reproducible, y que podría mejorar el perfil de seguridad. Sin embargo, no está muy claro que sea mejor desde el punto de vista de la respuesta, al menos en aquellos pacientes avanzados.
Ahora la siguiente pregunta es si vale la pena o no adicionar un agente citostático como la doxorubicina. Y es así como ya han salido varios trabajos, les voy a mostrar los tres más importantes. Este es el primero de ellos, realizado en un grupo de pretransplante por el grupo del Presbyterian de Nueva York, donde demostró que no hubo diferencia en pacientes tratados con quimioembolización versus embolización con partículas para ocluir la circulación tumoral en el resultado final para llegar al trasplante. Lo mismo en este trabajo del grupo de Texas, donde tampoco se demostró beneficios en términos de sobrevida global para pacientes sometidos a embolización versus quimioembolización, embolización blanda, como se le dice en inglés. Y lo mismo demostró el otro grupo de Nueva York, donde tampoco demostró superioridad en este estudio randomizado. ¿Qué pasa con las terapias combinadas? Es decir, combinar ablación y embolización o quimioembolización. Existen también varios trabajos. Les quiero mostrar este, que es un estudio randomizado y prospectivo muy bien diseñado, publicado hace 7 años, donde se demostró que la tasa de sobrevida global y la tasa de sobrevida libre de recurrencia es significativamente mayor para aquellos pacientes en que se realizó terapia combinada de embolización o de quimioembolización más radiofrecuencia versus radiofrecuencia sola en aquellos pacientes que tenían lesiones de más de 3 centímetros. Es por eso que nosotros en Clínica Alemana para este tipo de lesiones combinamos terapia. Y es así que este trabajo, que es muy interesante, que salió publicado a fines del 2018, principios del 2019, que es un metaanálisis en red de estudios randomizados controlados, donde se mezclaron los pacientes que fueron sometidos a todas las terapias posibles que se les ocurra locorregionales, incluyendo radioembolización, quimioembolización, embolización blanda, ablaciones de todo tipo, SBRT, etc. Y hicieron un entrecruzamiento de todos los datos. Y yo les diría que básicamente lo más importante a sacar en limpio de este trabajo es que independientemente de la terapia que uno elija, es conveniente combinar en la medida que se pueda. Es decir, combinar radioterapia con quimio, ablación con quimio, es mejor que hacer una terapia por sí sola en pacientes seleccionados y que uno estime en un comité multidisciplinario que vaya a ser beneficioso para el paciente. Por lo tanto, los trabajos publicados hasta ahora permiten favorecer el uso de terapias interarteriales en hepatocarcinoma. No existe beneficio entre una quimioembolización versus la embolización transarterial blanda, entre comillas, embolización sin quimioterapia. Y en casos seleccionados, en la medida que se pueda, como les decía, es preferible combinar terapia. Les quiero mostrar un par de ejemplos. Esta es una mujer de 63 años con un índice de masa corporal de 35, diabética, que tiene un daño hepático crónico por esteatopatitis no alcohólica y que en el año 2016 ya se había hecho una ecografía donde no se demostraban imágenes focales. En el año 2017 se encontró una imagen focal que es esta que ustedes ven acá, era de un poco más grande después en el control posterior, medía 32 milímetros. Esta es la tomografía computada, una imagen hipervascular que lava, produce pseudocápsula, sería el IRAD5, y se discutió en un comité multidisciplinario y se decidió realizar terapia combinada de ablación más quimioembolización, dado que medía más de 3 centímetros. Aquí ustedes pueden ver la microcateterización de la rama arterial que irriga el tumor y luego la localización mediante ecografía, y ustedes pueden ver aquí la aguja de microondas introducida justo en el sitio donde estaba la lesión. Se realiza la ablación mediante microondas y posteriormente la adición de las partículas no cargadas en este caso. Y este es el control posterior al mes, donde se ve una respuesta completa, LIRADS-TR no viable. Un segundo caso, y con esto termino, una mujer de 74 años con un daño hepático crónico por esteatopatitis no alcohólica, que el año 2018 había sido sometida a ablación de 3 nódulos con respuesta completa. El 2019 le apareció una lesión muy pequeña, muy posterior y adyacente al diafragma en una mujer mala candidata a cirugía y en una localización muy mala para terapias percutáneas, así que se trató con SBRT con buena respuesta.
Y el año 2020, en el contexto de que hizo un debut de un púrpura trombocitopénico idiopático, al mismo tiempo en el estudio salieron 3 pequeños nódulos nuevos. Créanme que hay un nódulo aquí que produce lavado, está adyacente a una vena hepática, como ustedes pueden ver. Hay otro acá en el segmento 4 que también lava, y otro acá en el lóbulo hepático derecho que también lava. Y estas 3 lesiones fueron ablacionadas con microondas, dadas la cercanía a este vaso, a esta vena hepática. Lo mismo la de acá, la del segmento 4 y la del segmento 0. Todas ablacionadas por vía percutánea con fusión de imágenes, ya que no eran visibles con ecografía. En resumen, yo creo que hay que individualizar terapias, que no existen dogmas, que esto debe ser discutido en un comité multidisciplinario, tomando en consideración la enfermedad hepática de base, el tiempo de espera para el trasplante en el país donde se está trabajando, cuál es el estatus de su hepatitis, la localización de la lesión y fundamentalmente cuál es la experiencia local. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín.